Buenas noches, hermanos. De nuevo es bendición del Señor saludarlos a través de este medio. Y me alegra mucho de veras verles a ustedes nuevamente ahí conectados ya para tener este tiempo de adoración a nuestro Señor y también el tiempo para juntos aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que bienvenidos a ustedes, hermanos que ya están en Zoom, a los hermanos que están en Facebook y a los hermanos que están en YouTube. Gracias, hermanos, por conectarse. De veras, estamos muy contentos del respaldo que han dado a este programa, que juntamente con la Junta Ejecutiva del Consejo Central hemos estado desarrollando, buscando cómo apoyar el ministerio pastoral y también cómo apoyar a aquellas iglesias que ahora no tienen un pastor. Y a todos aquellos hermanos que también les nace en el corazón el deseo de conectarse para pasar juntos este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor. Estamos ubicados en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Hemos ido texto por texto, y por eso es que no hemos avanzado mucho, pero tenemos ahora todo el tiempo para poder detenernos y juntos estudiar esta carta del apóstol Pedro para la iglesia de la diáspora, o sea, la iglesia de la persecución, la iglesia que se vio en su momento afligida, que se vio perseguida por el momento que les tocó que pasar en cuanto al rechazo del evangelio y las autoridades romanas en aquel tiempo que tenían la consigna de no dejar que el evangelio de Jesucristo avanzara. Así que estos hermanos de la iglesia de la diáspora fueron hermanos que sufrieron bastante para que usted y yo ahora gocemos de la palabra del Señor y tengamos tanta libertad de poder hacerlo, que al no estar ahora en los templos podemos utilizar estos medios, y de todas maneras la palabra del Señor se sigue predicando para aquel que no tiene a Cristo, y nosotros como creyentes seguimos edificándonos en el conocimiento de la palabra del Señor. Si usted se recuerda, hace 8 días llegamos al versículo 11 de este segundo capítulo de la primera carta de Pedro. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 11 en adelante. Y dijimos hace 8 días en esta última parte acerca de la nueva vida, que la nueva vida en Cristo nos hace ser diferentes. Y nos hace ser diferentes teniendo una conducta adecuada en el mundo. Pedro ahora, a partir de este versículo, va a empezar a hablar de cuál y cómo debe ser el comportamiento del creyente en los diferentes extractos sociales, vamos a decir, de la sociedad del mundo. Y empieza diciendo que nosotros, de una manera muy especial, debemos de tener una conducta adecuada en este mundo que nosotros estamos ahora habitando. Y empieza llamando la atención diciendo Pedro: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ya dijimos que cuando Pedro habla de amados, está refiriéndose a todos aquellos que ahora tenemos la bendición de estar refugiados en el amor de Dios, de estar arropados en ese amor de Dios. Aquellos que ahora conocemos el amor de Dios y que ya no amamos en medio de nuestro egoísmo, sino que estamos amando ahora en el amor de Dios. Por eso dice Pedro: amaos, yo les ruego. Prácticamente Pedro utiliza las mismas palabras que Pablo también utiliza
cuando llama la atención a los hermanos de Roma, allá en el capítulo 12 de Romanos y versículo 1, cuando Pablo dice: os ruego pues, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Pedro está diciendo: amados, os ruego que ustedes se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ha dicho también que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, es decir, nosotros estamos de paso en este mundo, así que no nos debe dar problema que en cualquier momento el Señor nos llame a su presencia, o nos llame, si lo queremos ver así, nos llame de regreso a nuestra patria, la patria celestial, el lugar de donde nosotros somos verdaderos ciudadanos. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. En otra parte de la Biblia se habla de que nosotros somos embajadores, y un embajador es alguien que en cualquier momento es llamado a regresar. Así que si a nosotros nos llama el Señor en el momento que Él quiera que regresemos, que vayamos allá con Él, pues estamos listos para ir. Pero entre tanto estamos aquí, Pedro ha dicho que nosotros tengamos ese cuidado de saber vivir y de mostrarnos en este mundo, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y en ese sentido habla del testimonio que nosotros debemos de estar dando al mundo, de cuál es la percepción que el mundo tiene de nosotros, qué es lo que el mundo comenta de su vida y de mi vida, cómo la gente a nosotros nos conoce. Realmente ahora la gente habla de nosotros diciendo que somos unas personas diferentes, que nos conocieron quizás allá en la vida del pasado, y que ahora están extrañados de cómo es que nuestro comportamiento ha cambiado y ahora somos personas diferentes, porque ahora sabemos amar, sabemos respetar, sabemos obedecer. Es decir, de qué manera nosotros estamos impactando a los que nos rodean, y que ellos tengan ese deseo de querer también vivir esta vida que usted y yo estamos viviendo. Es decir, que la gente esté pensando: a mí me gustaría ser o vivir como vive, en mi caso, como vive Noé. Pero ¿qué es lo que el mundo está viendo ahora en nosotros? Y por eso Pedro dice que nosotros mantengamos buena vuestra manera de vivir. Así que, hermanos, ahí está el desafío para nosotros, para que nosotros vivamos en este mundo y donde pues la gente no tenga nada que decir de nosotros como malhechores. Dice Pedro, que no hablen de nosotros como malhechores, sino que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y eso no significa, hermanos, de que la salvación sea fe más obras, sino está diciendo que en esta nueva vida nosotros estemos practicando ahora actitudes diferentes que nos haga ver a nosotros que de veras tenemos a Cristo en el corazón. ¿Se recuerda usted que cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, dice Pablo que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora nosotros hemos sido creados para buenas obras? Y eso es lo que la gente quiere ver en usted y en mí, que nosotros estemos obrando de una manera muy especial. También mencionábamos hace 8 días la expresión del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Qué importante eso. Y cuando llegamos al versículo 13, nosotros vamos a encontrar que Pedro nos va a enseñar que la nueva vida en Cristo nos hace diferentes a los demás, mayormente ante las autoridades, en el sentido de que nosotros reconocemos a la autoridad civil como las personas que Dios ha puesto para
nos ayuden a vivir ordenadamente en este mundo. Y Pedro va a dar a conocer por qué es que usted y yo debemos de sujetarnos a las autoridades. Y Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución divina. Por causa del Señor. Cuando Pedro expresa aquí la razón por la que nosotros debemos someternos a las autoridades, está diciendo que la conducta del creyente compromete la buena reputación del reino de Cristo. Es decir, que no es la reputación suya la que está en juego, sino es la reputación de Dios. Cuando el creyente no sabe comportarse, la gente sabe que usted y yo somos creyentes, pero cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, la gente no va a hablar de usted, sino va a decir, por gusto es evangélico. Y cuando dan esa expresión, están teniendo una mala referencia del reino de Dios. Y lo que nosotros estamos poniendo en juego es la reputación de Dios. Y por eso Pedro dice, por causa del Señor, para que el nombre del Señor no sea blasfemado entre los gentiles. Es que nosotros debemos de saber comportarnos en este mundo. Y luego dice, por esa causa, la razón para portarnos bien es el Señor. Y luego dice, someteos. Ese término someteos implica sujeción, obediencia. En otro sentido, en un sentido contrario, puede sugerir, conquistar, capturar, subyugar, oprimir, dominar, imponer. Eso sería del lado contrario. Pedro está diciendo que nosotros, de manera voluntaria, obediente, consecuentes con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estemos dispuestos a someternos a las autoridades civiles. Porque si nosotros no nos sometemos obedientemente a las autoridades, entonces las autoridades pueden hacer que nos sometamos, conquistándonos, imponiendo, dominando, oprimiendo, subyugando, pero eso ya va a ser a la fuerza. Ese es el problema que están teniendo muchos ahora, que no quieren someterse a las disposiciones del gobierno, en ser obedientes, en quedarse en casa, en usar su mascarilla, en antes de las 6 de la tarde estar ya de regreso a su casa. Algunos están todavía en la calle, ya es más de una hora que empezó el toque de queda. Y no están dispuestos a someterse a la autoridad. Y entonces, en el momento que la autoridad los agarre, les va a imponer la ley, los va a tomar a la fuerza. Y el Señor está diciendo que nosotros debemos de ser obedientes. Y Pedro está diciendo que debemos hacerlo obedientemente, sin necesidad que seamos forzados. Lastimosamente se ha oído en estos días, incluso de algunas iglesias que han sido cerradas porque fueron a desalojar al grupo que estaba reunido sabiendo que hay una prohibición. Y entonces no estamos nosotros, si actuamos así, no estamos nosotros teniendo una conducta que dé a conocer que nosotros estamos viviendo en una nueva vida en Cristo. Así que Pedro dice, hermanos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, es decir, a todo ente de gobierno, pues cada uno de los entes de gobierno está establecido para mantener el orden de la sociedad. Y aun cuando muchas veces no estemos de acuerdo a las políticas de gobierno, ellos son emisarios de Dios, están establecidos bajo la voluntad permisiva de Dios. Cuando Pedro escribe, el emperador era Nerón. Y nosotros sabemos que Nerón fue uno de los más crueles y un tanto loco,
porque mandó a quemar Roma. Y eso no significa que Pedro haya estado de acuerdo a que haya quemado Roma, o que haya matado a la mamá, o que haya decapitado a los creyentes. De alguna manera Pedro estaba sentido como humano, como ciudadano, estaba él sentido por eso. Pero aún así dice que nosotros nos debemos de someter a toda institución humana, nos guste o no nos guste. Cuando Pedro habla de someteos, habla de que la conducta del creyente debe ser impactante en medio de la sociedad, aún en un ambiente de ingobernabilidad. Aun cuando nosotros creamos que el gobierno no está haciendo las cosas como debe hacerlas. En el gobierno que vivimos, en el pasado gobierno, se dio una situación casi de una dictadura, pero los creyentes guardamos la compostura, porque no podemos salir nosotros como otros a la calle y exigir nuestros derechos si ya se ha dicho que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Aunque seamos guatemaltecos, aunque tengamos un DPI que nos dieron aquí en Guatemala, somos guatemaltecos. Pero es que si nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo, entonces nosotros ahora entendemos que nuestra ciudadanía es de los cielos. Y Pedro ha dicho que somos peregrinos, que somos extranjeros, que aquí estamos de paso y que nosotros no estamos aquí para alegar derechos, sino nosotros estamos aquí para servir, porque es la vocación a la que nosotros fuimos llamados. Pedro ha dicho antes de que nosotros somos sacerdotes, y cuando se habla de sacerdotes se habla de que tenemos una vocación de servicio, y no importa si ese servicio va a ser algo vergonzoso. Usted recuerda que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Él lo hizo, porque Él está mostrando una actitud de servicio, de sujeción, de obediencia. Y Pedro, el que ahora escribe a que nos sometamos a toda autoridad, en aquel momento no quería someterse a la autoridad del Señor. Y él es el primero que dice, no, a mí sí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, Pedro, si no lo hago, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Porque mi reino es un reino diferente. Y entonces Pedro dice, bueno, entonces no solo los pies, todo el cuerpo. Y Jesús le dice, bueno, el que está limpio no necesita de que se bañe todo su cuerpo, necesite jabón. Lo que se está enseñando aquí es que nosotros como creyentes debemos de obedecer a las autoridades. Así que nosotros como ancianos, como pastores, ahora no debemos arriesgar a ninguna familia y menos la reputación de Dios. No me gustaría saber de una iglesia centroamericana que tenga problemas con el gobierno porque no quisieron obedecer los hermanos a quedarse en casa, porque el pastor los llamó a que llegaran, aunque sea 2, 3 familias. Pero no se trata de eso, hermanos. No debemos arriesgar ni a la familia, ni menos la reputación de Dios. Porque si nos agarran en una situación así, lo que van a decir van a hablar de los creyentes. Y cuando hablan de los creyentes, hablan de la reputación de Dios. En cambio, contrario a tener una actitud negativa, Pablo escribe que nosotros como creyentes lo que tenemos que hacer es orar por las autoridades, levantar manos santas. Esta debería ser nuestra actitud ahora, en este tiempo, al orar, pidiendo al Señor bendición para la vida de los que nos gobiernan, por el presidente, por el ministro de Gobernación, por el ministro de Salud, por todos los ministros,
para que el Señor les dé sabiduría e inteligencia. Nosotros no estamos llamados para salir y empezar a gritar que ya nos falta esto, que ya nos falta el otro. Si nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros dependemos de la mano de Dios. Y Dios es el que proveerá. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria, conforme a lo que nos falta. Y Pablo dice, hermanos, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Yo estoy enseñado para todo. Es que nosotros en el reino de Cristo estamos enseñados a todo. Y lo primero que se nos ha enseñado es a obedecer. Así que nosotros tenemos que ser diferentes a los demás, siendo obedientes a nuestras autoridades. Pedro dice que estemos sujetos a toda institución humana, tanto a los superiores, a los gobernantes, como por él, enviados para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. La autoridad civil está establecida para castigar a aquel que no hace caso, para el malhechor, aquel que hace lo malo, y hace lo malo con conocimiento, hace lo malo conociendo que hay una ley que le prohíbe hacer lo que está haciendo. Si usted ahora mismo sale a la calle, son las 7:30 de la noche, y sale sin mascarilla, déjeme recordarle, estamos en toque de queda, estamos tratando de evitar que la pandemia del coronavirus avance. Y si salimos nosotros ahora a la calle, estamos desobedeciendo una ley, un decreto. Así que, si caemos en ese error, caemos para ser tildados como malhechores. Para eso están puestos las autoridades, para castigar al malhechor. Pero dice también que las autoridades están para dar alabanza a los que hacen bien. Se cuenta la historia de un rey persa que cada vez que salía para recorrer su reino, siempre llevaba presentes para premiar a aquellos que él miraba que estaban haciendo lo bueno. Y en una de tantas salidas que tuvo, vio a un anciano y le preguntó, ¿qué hacéis, buen hombre?, le dijo el rey al anciano. Y el anciano le contestó, siembro nogales, oh mi rey. Y el rey le pregunta, ¿y para qué siembras lo que ya no vas a cosechar? Y el anciano le dice, oh mi rey, yo quizás ya no, pero mis nietos sí. Y aquel rey se impresionó por esa actitud y llenó de presentes a aquel anciano por esa buena actitud que él estaba teniendo. Aunque eso ya no es común en los gobiernos, de todas maneras, hermanos, hay otras razones para que nuestra conducta sea diferente a los demás. Hay otras razones que Pedro va a poner aquí, por la cual nuestra obediencia debe ser evidente para las autoridades de gobierno. Y escuche lo que Pedro va a decir ahora. Versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice Pedro, que como creyentes debemos de saber que esta es la voluntad de Dios, que nosotros obedezcamos a las autoridades civiles. Es lo que Dios manda, que nosotros hagamos. No es una sugerencia, es una decisión divina para mostrar una ética diferente. Yo puedo tener mi opinión sobre la manera de ejercer autoridad del actual gobierno, pero a mí se me ha mandado a que yo ore
por esas autoridades, a que yo levante mis manos, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Son las palabras que Pablo le escribe a Timoteo. No se me dice que yo salga a la calle y grite consignas en contra del gobierno, mayormente si soy líder, si soy pastor. Por eso es que la iglesia es apolítica. Su ministerio, el ministerio de la iglesia, el trabajo suyo y mío es la predicación del evangelio, no salir a gritar consignas en contra del gobierno. A nosotros se nos dice que nosotros obedezcamos. Y aunque nos parezca que la cosa no es por ahí donde debe ir, pero hermanos, en la voluntad permisiva de Dios, ese es el gobierno que nosotros tenemos ahora. Y qué bueno que este gobierno esté preocupado por la salud de los guatemaltecos. Así que imagínese usted a un creyente detenido por no respetar lo que vivimos actualmente. A un creyente que esté haciendo pintas en las calles y en las paredes. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Por eso dice Pedro, hay razones. Y la primera es que esa es la voluntad de Dios. Dios está diciendo que nos sujetemos, porque Él lo puso y Él sabe cuándo lo va a quitar. La otra razón es que nosotros, actuando así, dice Pedro, hagáis callar a los ignorantes. La ignorancia es una necedad. Las personas que actúan así, actúan porque son personas necias. Y el que hace lo malo siempre va a responder con insultos y queriendo justificar y haciéndose la víctima. Nosotros no tenemos ese ejemplo. El ejemplo bíblico que nosotros tenemos es el ejemplo de la cruz. Cuando Jesús estaba crucificado y cuando lo estaban insultando, y ahí estaban los sacerdotes, Jesús lo que dijo fue, perdona, porque no saben lo que hacen. Y no podemos nosotros decir que Pilato era un ignorante porque hasta las manos se lavó. Pero él, como gobernador de Roma para la religión de Palestina, admitió que Jesús fuera crucificado. Y en la cruz Jesús lo que dijo fue, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es más, también tenemos nosotros el relato de la historia de la iglesia con el primer mártir. Cuando Esteban era apedreado, él lo que dice es, veo los cielos abiertos y al Señor que está sentado. Y luego dice, no le tomes en cuenta este pecado. Mire, los que estaban tirándole piedra a Esteban eran sacerdotes. Era la gente del pueblo, pero influidos por los sacerdotes. ¿Y sabe cuál es lo más curioso de todo eso? Ahí estaba Saulo de Tarso. Y a los pies de Saulo dejaron la ropa de Esteban. Ahora imagínese usted cuántas veces Pablo, ahora como nosotros le conocemos, Pablo, tuvo esa imagen impresionante de aquel creyente muriendo por la piedra que le tiraban. ¿Cuántas veces Pablo pudo haber recordado estas palabras? Veo los cielos abiertos, no le tomes en cuenta su pecado. El testimonio de Esteban impactó la vida de Saulo. Yo no puedo pensar que Pablo no haya sido impactado por esas palabras y por esa actitud. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que nuestra vida como creyentes y nuestro comportamiento debe ser para hacer callar la ignorancia de aquella persona que es insensata. Pero también dice, como una tercera razón, dice, actuando como personas libres, pero no como los que tienen la libertad
como pretexto. Una tercera razón por la cual Pedro dice que nosotros debemos de sujetarnos a la autoridad es porque nosotros somos personas libres. Los que están esclavizados son los que no han recibido a Cristo en su corazón. Ellos actúan así porque están bajo los hábitos del pecado. Pero nosotros vivimos en esta sociedad, pero nosotros vivimos en la verdadera libertad que Cristo nos dio. Y debemos actuar precisamente bajo esa libertad, usando nosotros esa libertad para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. No usando la libertad como libertinaje, como pretexto para hacer lo malo, sino que nosotros debemos de usar la libertad porque nosotros somos siervos de Dios, ciudadanos de un reino diferente, con una vocación de servicio, porque nosotros somos sacerdotes. Y la enseñanza de Jesús es, si alguien te quiere quitar la camisa, ofrécele también la capa. Si alguien te obliga a cargar una mía, llévala dos, y así se queda contento. Es que en el gobierno romano, una de las maneras que tenían los soldados romanos para fastidiar a los ciudadanos judíos era obligándoles a cargar una milla. Y Jesús les dice, miren, si alguien los obliga a que carguen una milla, llévenla dos. Y cuando ustedes llevan esas 2 millas, ya no los van a volver a molestar, porque aquel va a ver que eso a ustedes no los enfada. Y es que la razón por la que los romanos hacían eso era porque miraban la actitud de enojo que tenían los judíos cuando les mandaban a que se echaran a la espalda una carga que no era de ellos. Es más, que no era de nadie, simplemente si tenía que llevarse esa piedra, que la llevara. Solo era la gana de molestar. Así que qué interesante eso, porque dice Pedro que nosotros usemos nuestra libertad para servir. Y la última cosa, y con esto voy a concluir, dice Pedro, que nosotros debemos de ser obedientes a las autoridades, porque cuando nosotros hacemos eso, honramos, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto es igual que decir respetar. Implica educados, no peleando con nadie. La educación no pelea con ninguno. Hemos visto a veces cómo hay gente que pelea con el agente de la policía, con el agente de la policía de tránsito. Pero ellos son emisarios de la ley. Ellos tienen una insignia que los identifica como emisarios de la ley. Y entonces dice, honrad a todos. Hay que honrar al policía, hay que respetarlo, porque él está representando la ley y está buscando el orden social. Porque por eso es de que Pedro escribe, porque los gobiernos del mundo sirven para mantener el orden social. Y aunque no nos parezca el gobierno, es peor vivir en anarquía, porque en la anarquía todos hacen lo que quieren. Pero el gobierno nos ayuda de alguna manera a regular el comportamiento de los demás. Amad a los hermanos, mayormente a los que tienen un privilegio de autoridad en medio de nosotros. Pedro está diciendo que debemos nosotros ser obedientes y amar al anciano, al pastor, al diácono. Cuando Pablo escribe, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz. Se llama la atención al creyente a respetar a las autoridades eclesiásticas. Y también dice, honrad
a Dios. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová, que es igual a honrar a Dios, porque por causa de nuestro Señor nosotros debemos obedecer, y cuando nosotros obedecemos, honramos a Dios. Y luego termina, honrad al rey. Aun cuando ya le dije, no estemos de acuerdo, de todas maneras la enseñanza de la Biblia es que nosotros debemos respetar a la autoridad. Jesús dice, venga a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros como creyentes a mostrar una conducta diferente a los demás, a mostrar que nosotros vivimos ahora en el reino de Cristo, porque recuerde que Pedro ha dicho antes que nosotros somos pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa. Que el Señor nos ayude a vivir siempre bajo esa buena conducta de obediencia a la autoridad civil. Mi amado hermano, Dios le bendiga. Les saludo el próximo miércoles, si Dios lo permite. Mucho ánimo y recuerde, quédese en casa. Que Dios lo guarde. Amén.